¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común, el menos común de los sentidos, lunes 11 de abril, iniciando programa a 6 de la tarde, con don Patricio Gajardo y en compañía de un montón de cuestiones, Pato, que están pasando en el lindo país con vista al mar, ¿eh? ¿Cómo Así estás? es. Este país es algo increíble. En serio, es un laboratorio político, un laboratorio social, económico, de todo tipo. Nosotros somos su generis. No es por caer en un chauvinismo, pero es verdad, Ah, Juan José. sí, Sí, sí. Tú aludes a la historia de lo que fue, de por todo. ejemplo, el... Claro, Somos claro, excéntricos. No claro, somos muy claro. comunes, digamos, para nada. El modelo neoliberal después del En experimento ningún marxista. aspecto. En ningún Claro, y aspecto. eso fue pionero, claro, por supuesto. Y Además de haber seguimos. sido en el siglo XIX una de las democracias más estables de la zona, Así de la es. región, del continente, qué sé yo. Sin Oye, lugar a Pato, no, dudas. me refería a lo acontecido que está este país a propósito de algo, de dos cosas creo yo que conocimos el fin de A ver, semana respecto a de la convención constituyente, que son porque para son mí muy tantos los relevantes. acontecimientos, cuesta a veces, son Mm, tantos que cuesta sí, pues. diluirlos. Dime. Sí, no, pero a mí me pasaron dos cosas. Una cuestión que tiene que ver una vez más con una encuesta en que, en términos generales, se mantiene, me refiero a la encuesta Cadem del fin de semana, que ya la conocí el domingo, y en esa encuesta se mantiene el rechazo por sobre la prueba. ¿Ah? Se mantiene 44-39, que es más o menos la cifra en que estaba, en esa encuesta y en otras. ¿Ah? Pero bueno, pero la sorpresa es que esta gente decide además medir la posibilidad o viabilidad de la tercera vía. Vale decir Así. que en el plebiscito salía haya apruebo o rechazo y una tercera instancia que es una reformulación o reforma a la Constitución por la vía institucional, supongo, ¿no? Correcto. Y esa tercera vía, Pato, obtiene una adhesión del 51% de las personas. ¿Ah? Esa es una muy mala noticia para la soberbia con que yo veo que están funcionando los convencionales, porque además en el evento de haber una tercera vía, y poniendo ese escenario de tres alternativas, esa tercera vía gana en el plebiscito en un 38%, el rechazo queda el apruebo queda en 32% y el rechazo, que sería la tercera, en 23%. Vale decir, la tercera vía, y esto ya lo habíamos comentado, esto de cambios pausados por la vía institucional, cambios moderados, es la que se está imponiendo, creo yo, tengo la impresión yo a esta altura de manera bastante significativa en la cabeza de los chilenos. Pero lo otro tiene que ver con la segunda cosa, Pato, tiene que ver con este pecado de origen de la Constitución actual, que es su legitimidad haber sido impuesta entre cuatro paredes, por cuatro generales y qué sé yo, que es lo que dice Boric, que ha dicho más de una vez y que dice que cualquier cosa es mejor que eso. ¿Mm? Bueno, Lagos Ricardo, que está reflotando un liderazgo bien interesante en esta materia, que salió absolutamente de los cuarteles del invierno, Potente, y que potente está muy liderazgo. potente porque las palabras de él generaron un remesón fuerte, dijo un montón de cosas como críticas, pero dijo una además que le pega a la línea de flotación de la ilegitimidad de la Constitución del 80, que es, mire, el presidente tiene que entender, reflexionar, poner las barras en remojo, porque si gana el rechazo, lo que va a regir no es la Constitución de los cuatro generales, que tampoco fue entre cuatro generales, fue la Comisión Ortúzar, en fin, Correcto. eh, sino que va a regir la Constitución que me costó a mí 6 años reformular y que lleva mi firma. ¿Ah? Entonces, ese pecado de ilegitimidad, y está bien que Lagos lo diga de una buena vez por todas, porque se ve quedado muy callado respecto de eso, muy favorable al apruebo, pero en su minuto, en el plebiscito te recordarás, pero dejando esto otro que él había dicho en septiembre del año 2005, cuando se promulgan estas reformas, que es que por fin despuntaba la primavera, por fin Chile tenía una constitución democrática. Esto era un día o 2 días antes de las fiestas patrias de ese año, y era el mejor homenaje al alma de Chile y a las glorias de la patria, o algo así. Tengo por ahí el texto, si queréis te lo busco y te lo leo después, pero a lo que voy, esas dos cosas son muy malas noticias para la soberbia con que yo veo funcionando a los convencionales y a la convención en general, junto con el deterioro político del gobierno. También lo veo como un problema porque hay simbiosis ahí. Y lo otro que uno puede presumir, que va a ser un problema bien severo, ¿no? Es que lo que se nos viene en materia económica va a ser pensar en esta constitución allá por septiembre, cuando se vote en el plebiscito, que esto es fue un mal sueño. ¿Ah? Fue un mal sueño, supongo yo, porque
nada de esto que se está votando ahora en la convención apunta a tener una mejor condición material como país, sino que todo lo contrario, todo lo inverso, más bien deteriorar muy fuertemente la inversión y el crecimiento económico, ¿no? No sé cómo lo lees tú, Pato. A ver, yo leo, digamos, primero un liderazgo potente, creo que es una buena noticia cómo se pronunció Lagos. Yo creo que algo de eso surge por un almuerzo que tuvieron una serie de destacados intelectuales con Ricardo Lagos en la peluquería francesa en el barrio Yungay. Parece que está muy de moda el barrio Yungay por todos lados. Así que, y yo creo que de ahí sale, porque los trascendidos que hubo de ese almuerzo, en el que participó el rector Luis Rivero de la Universidad de Chile, no me acuerdo otras personas más, pero Varios intelectuales, más, sí. sí, fueron gente muy competente. Puros amarillos, pues. ¿Ah? Puro, puro ¿O amarillo. no, dices tú? Sí, sí, tienes toda la razón, sí, son puros amarillos. O por lo menos quedaron fijados como amarillos, o sea, no sé, Como ellos tal, no se declararon como amarillos probablemente tal, pero de ahí surge la declaración de Lagos que me parece muy atinada, atingente. Y ahora, el tema de la tercera vía es problemática porque exige una legitimidad compleja de conseguir. sí. Y yo creo que ahí en la baja del gobierno, por lo que tú estabas señalando, la encuesta Calem y las otras encuestas que también han ido mostrando una baja muy rápida en un mes. Estamos justo un mes ahora. Sí, Sí, pues justo hoy. estamos en un mes. Bueno, ha sido una baja, pero impresionante. Una muy mala evaluación de los constituyentes. La tercera vía, yo creo que, como dice el informe de la Convención de Venecia, se podría dar en el caso de que el rechazo se aprobara. Es decir, no creo que se pueda llegar a un acuerdo con los niveles de maximalismo y de casi de iluminado que tiene la convención constituyente para que efectivamente haya una tercera pregunta en el plebiscito que pudiera señalar ya sea una vía institucional distinta o qué sé yo, que pudiera no obligarnos, como dijo Christian Barken, a votar por una constitución mala. Es decir, ¿por qué tenemos que votar sí o no por un mal proyecto? Porque te va a fijar la vida de todos nosotros y nos va a y no solamente nosotros, de las generaciones futuras también. Entonces, ¿por qué no puede haber una tercera vía? Pero la tercera vía, por lo menos según la Comisión de Venecia, puede surgir, y ahí la propia Comisión lo señala como una alternativa, que los actores políticos den espacio para que, aprobado el rechazo, se logre un consenso de los actores políticos para darle una vía institucional a esa necesidad de cambio de la Constitución. Entonces yo creo que ahí, ya sea la Constitución de Lago, la Constitución de Bachelet, que tú la has mencionado muchas veces, que está ahí guardada en alguna parte, ese proyectito, pues sí. perfectamente el mecanismo con legitimidad hacia la centroizquierda, incluso hacia la izquierda, incluso hacia el gobierno de Boric, si es que quiere salir bien parado de la situación, porque si le sumamos convención delirante, con una propuesta ultrista, con una crisis económica, con una inexperiencia crónica que lleva a que todos los ministros se estén disculpando en un valle de lágrimas toda la semana. Entonces también para el propio presidente Boric, él va a necesitar éxitos. Y éxito vinculado a qué? Como decía el propio Enrique Correa en una entrevista el domingo, decía, el éxito se va a medir por el crecimiento económico y por el orden social en términos de si logra restaurar el orden social en la sociedad chilena. Y yo estoy de acuerdo con los dos. Obvio. Y por lo tanto, Boric necesita eso. O sea, a Boris no le conviene que seguir con el estallido, seguir con el Gualmapu insurrecto, ni tampoco digamos, la Plaza Italia los viernes, ni nada de eso. O sea, eso no, y
el orden público absolutamente desatado por el narco y la delincuencia, etcétera, que tiene agobiado a los chilenos. Entonces, si a eso le sumamos un elemento adicional que no lo teníamos el año pasado, en términos tan reales, teníamos el COVID, sí, pero no teníamos la crisis económica que estamos advirtiendo que viene, pues, Juan José, y que viene fuerte, más fuerte de lo que pensábamos. Sí, lo comentábamos el otro día. Yo he hecho una serie de advertencias donde he podido respecto de eso, que me parece que es un cuadro bien complejo por una serie de razones que tienen que ver con la inflación, pero que tienen mucho más que ver probablemente que con la inflación, con el deterioro de la inversión privada, con un crecimiento económico que va a ser, a ver, por así decirlo, no sé si paupérrima es la palabra, pero estamos a meses de posiblemente, Pato, entrar en lo que se conoce técnicamente como recesión. Así es. Sí. Que son 2 trimestres de crecimiento negativo seguido. Sí. Y cuando eso ocurre, se deteriora todo. Se deteriora todo. La condición material de las personas se deteriora. Entonces, cuando tú le echas pelo a la sopa de la naturaleza que tú describes, la incertidumbre en términos de, o para la inversión, para el inversionista que está generando la convención constituyente, cuando tú generas, a propósito de la inflación, alza de tasa que lo que hacen es elevar el costo del dinero, vale decir, enfriar la economía, que le cueste a todas las personas, algunos se quedan abajo nomás, y algunas microempresas también, porque no les da nomás, pero que les cueste más a las personas y a las empresas pedir un préstamo, un crédito para un proyecto de desarrollo. Bueno, todo eso, más la crisis inflacionaria internacional, más la incertidumbre por Ucrania y la inflación derivada de aquello, más un cuadro general, diría yo, Pato, de... No sé cómo lo lees tú, pero yo veo una suerte de desánimo en las personas frente a lo que pasa. ¿Eh? Y esto te lo digo porque están las conversaciones, las sobremesas, pero además en estudios cualitativos que se hacen respecto de, por ejemplo, cómo están viviendo los niños todo este proceso que tiene que ver con la pandemia, pero también con la inestabilidad social. Y correcto, cuando les preguntan cómo ven el futuro, los niños, lo ven muy negativo. Niños y adolescentes, ¿no es cierto? Lo ven muy negativo en un porcentaje cercano al 40%. Entonces, cuando tú le introduces a la capa social, a la tesitura social, un pesimismo del 40% en el caso de los niños, quiere decir que algo está funcionando re mal. Los niños son muy sensibles, Juan José. Por eso te lo digo. Por eso te lo digo. Sí. Y yo agrego, fíjate, te insisto, yo creo que aquí la estrategia, y hacía una estrategia más de Giorgio Jackson, yo creo que por convicción y a lo mejor por Boric, pero Giorgio Jackson está jugando un rol distinto al presidente Boric, porque el presidente es Boric. A Giorgio Jackson se lo puede sacar en algún momento, nombraron una embajada, qué sé yo, y punto. Pero esta conexión que estableció este cordón umbilical entre la Convención Constituyente y el gobierno, yo creo que fue el peor error que pudieron cometer. O sea, el presidente Boric, por mucho que haya llegado al poder y que su llegada responda un poco, no un poco, sino que bastante, al estallido social y todo lo demás, sin lugar a duda, no debería ir construyendo el espacio para poder moverse y dar alguna orientación a los convencionales que son alineados con él, si es que están alineados, para que se vaya. Había una frase, la propia Marcela Cubillo, que decía, bueno, si es que está tan preocupado el presidente sobre cómo está avanzando la convención, es que cosa que hable con sus aliados, que son los más extremistas, digamos. Entonces, para que lo mismo que tú dices, y acá vamos a un sentido común, que es el nombre del programa. O sea, no podemos en un momento de crisis económica, incluso de recesión a portas, desincentivar la inversión. Eso es pero grullo. El propio Marcel decía que si se aprobaba el quinto retiro, significaba como 5 puntos de inflación más. Ya estamos con la inflación ya a niveles más que preocupantes. Las dueñas de casa lo saben, lo viven todos los días, en lo que significa y en la pérdida del poder adquisitivo de los chilenos. Es decir, claro, uno puede seguir ganando el mismo sueldo, pero este alcanza para menos. ¿Ah? Claro. Eso es ir perdiendo menos. Entonces, insisto, yo creo que Boric ahí
va a tener que definir alternativas, o sea, no va a poder mantenerse al margen de esto. Tiene que asumir el liderazgo de la coalición, que de hecho no lo asume, y no lo ha asumido para nada. O sea, yo veo que el tema de Isquia Siches, que la callaron y la silenciaron después de su... Y le intervinieron, aparentemente. ¿Ah? Y le intervinieron en el ministerio, aparentemente, le intervinieron en el ministerio, pero eso es inviable con una personalidad como Isquia Siches, que se nota que tiene un liderazgo potente y que de alguna manera Boris le debe la segunda vuelta a ella también. Recuerda que Boris no ganó la primera vuelta, ganó la segunda y con un rol muy gravitante de Isquia Siches. Ganó casi la primera 28-26, si no me recuerdo mal, ¿no? Así es, esa es la cifra. Y por lo tanto nos encontramos con una Isquia Siches muy empoderada, que ocupa muchas veces el espacio del propio presidente para, le copa el espacio al presidente, porque Boris está escondido, ¿ya? Tratando de mantener el carisma, asumiendo que si no habla o no dice nada, entonces si no fracciona la coalición. Y pasa todo lo contrario, porque ahora ya no es candidato. Ahora yo creo que Isquia Siches efectivamente se la jugó en un momento, yo creo que fue útil, funcional a la campaña de Boric de segunda vuelta. Sí. Pero yo creo que es hipertrofiar las cosas, decir que le debe el triunfo Boric a Siches. Boric ya había desbancado a alguien que está en las cuerdas por otras razones hoy día que es Jadwe en la primaria, ¿te acuerdas? Con una votación 60-40 fue eso. Sí, claro. Claro, y en la segunda vuelta, si tú me preguntas a mí, me apuras, yo te diría que el factor fundamental, central, fue un voto útil en algún sentido. Boric podía eventualmente garantizar mejor paz social que Kast, un poco de temor a la denominada ultraderecha y una serie de otros factores que estaban en el aire, ¿no? Pero que haya sido Isquia Siches un factor gatillante, que haya sido determinante en ese triunfo de Siches, de Boric en segunda vuelta, me parece de verdad hipertrofiar la cosa. Vale decir, quienes dicen que ella está ahí y va a seguir estando ahí porque Boric le debe mucho, sí le debe emocionalmente, pero como factor político no lo sé. Emocionalmente porque se jugó. Juan José. Pero es un símbolo, ¿no? Desde luego. En política hay muchas cosas simbólicas y una de las cosas que le permitió Siches es de alguna manera cambiar el discurso. Yo tampoco creo que le deba el triunfo a Siches. El triunfo. Pero sí, como logró movilizar a una importante cantidad de mujeres, particularmente, que fueron el gran sustento del triunfo electoral. Mujeres y jóvenes. Ahora, habría que preguntarse si Siches fue la que movilizó a esas mujeres. Exacto, pues, Pato, esa es la pregunta. Bueno, pero simbólicamente siempre se le ha mostrado así, al menos cuando ganó Boric, como que la hizo ver a Siches como casi que le debía el triunfo. Yo no creo que haya sido tan así, pero bueno, los símbolos también son importantes en política y a ella la colocaron en una situación de empoderamiento que le ha permitido cometer tantos errores tan seguidos, sintiéndose casi como que ella es la que fija la agenda política, más que el mismo presidente. Sí. Oye, estaba leyendo, Pato, yo decía la pasada que respecto de Daniel Jadwe, que es alguien que está contra las cuerdas por otras razones. Sí, oye, podría estar ahí un poco. Estoy leyendo esta decisión de Contraloría, de la Contraloría General de la República, no podrá acusar a Jadwe ahí militancias o odiosidades, no tengo idea. Decidió enviar a la Fiscalía, vale decir, a un juicio, a una investigación prepenal, ¿no es verdad? Así es. La auditoría a las farmacias populares. Mira, te voy a leer, esta es una investigación periodística, te voy a leer solo el encabezado, un poquito más largo tal vez para explicarlo bien, pero tiene que ver con, mira, dice esto, casi 1.300 dosis de interferón, te acordarás, este medicamento almacenado en la Municipalidad de Recoleta, pese a su prohibición de fabricación por peligro para la salud pública, y desembolsos desde arcas fiscales por más de 600 millones de pesos en tratamientos de dudosa condición, son parte de una auditoría de Contraloría que reveló graves irregularidades en la asociación que agrupa a los municipios con farmacias populares. Achifarp, creo que se llama, o algo así. Bueno, este organismo presidido por Daniel Jadwe, exacto. Este organismo presidido por Daniel Jadwe, Germán Codina y Jorge Charp, se negó a ofrecer respuestas al ente fiscalizador, Contraloría en este caso, en reiteradas oportunidades, por lo que este último, Contraloría, derivó los antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado,
El documento se publica íntegramente en la página web del medio de comunicación que hace esta investigación periodística. Es muy complejo, porque de aquí se puede derivar un juicio que puede terminar con muy adversas consecuencias para las arcas municipales y para el patrimonio mismo en el Jadwe y de los alcaldes. Cuando el fisco constata en juicio que tú gastaste mal, tienes que devolver lo mal gastado. Y en eso el fisco es implacable. ¿Eh? A lo que voy, esto puede terminar en un deterioro todavía mayor de la imagen de Daniel Jadwe frente a la opinión pública, que es una suerte de fiscal, ¿no es verdad?, ad hoc, de un catón del programa de Boric. Si se corre una coma, nos vamos a la calle. Eso es lo que ha dicho Jadwe. Es como un miembro de la KGB, vigilante en el cumplimiento del programa. Pero ¿no te sorprende? Y yo sigo sorprendido, incluso cuando leí esa noticia de la Contraloría y estas irregularidades que se dan en las farmacias populares, en esta asociación de farmacias populares que preside Jadwe justamente, el hecho de que el Boric Gate, el Giorgio Gate haya pasado a piola, como se dice en Argentina, es decir, ya nadie lo toma en cuenta. Funcionó entonces, y sigo yo pensando la tesis de que la Izquiasiche tiró el tema del avión venezolano justamente para parar, porque si estamos viendo esto, y como tú dices muy bien, el uso de platas públicas y todo lo demás, si se hizo rendiciones ideológicamente falsas, con boletas ideológicamente falsas, como un desayuno de 50 millones de pesos por parte de la candidata a gobernadora en ese momento, Karina Oliva, y que fueron a dar a la primaria de Boric, es lo que por lo menos se señala, y parece que nadie quiere investigar el tema, nadie quiere... Pero, Pato, eso ha salido de la esfera, de la conversación pública, de la esfera pública, de la esfera política, ya no es el gran tema que fue hace algunos días atrás, pero no ha salido de la esfera judicial. ¿Hay ahí una investigación de la Fiscalía? No, por supuesto que la hay. ¿Cuántas veces, Juan José, hemos visto que se han tapado? Como la misma ministra Siche dijo, el gobierno anterior tapó todo. Bueno, ojalá. Yo esperaría. Yo te quiero creer, estimado. Yo te quiero creer, tengo fe en tu persona. Si no es creerme a mí, si lo que digo yo es que hoy día es efectivamente, desde la Fiscalía, en la financiación masivamente irregular de la política que conocimos hace algunos años, hubo una actitud de salvar a la clase política, ¿no es verdad? Sí, y se limitaron las investigaciones a algunos casos emblemáticos y el resto quedó fuera. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero ahí ya pagamos el apostolado. El noviciado, el apostolado. Porque ahora esconder una investigación tan grave como esta, no te quepa duda, que daría lugar a investigaciones periodísticas que harían turumba, peor todavía al presidente y a la Fiscalía, simultáneamente, si es que se esconde esto judicialmente. O sea, no hay, creo yo, posibilidad en términos de opinión pública de esconder una investigación de esta naturaleza, pero esperemos, a lo mejor estoy equivocado. Vamos al corte, regresamos en breve con más al sentido común, Pato. Perfecto. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta el 4% por la venta de una propiedad? ¿Te imaginas hacer esta actividad comercial en tu propio horario y ganar tus propias comisiones? Atento a esto. Si vendes una propiedad de 100 millones de pesos, podrías llegar a ganar hasta una comisión de 4 millones. Para más información, contáctanos en el teléfono 232 100 084 o visita www.colegioinmobiliario.cl.
Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex. Nutrición especializada. Un producto para cada necesidad. Distribuido por Sencomex. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, estamos de vuelta con el sentido común. Nos fuimos a comerciales y nos quedan no tantos minutos, don Pato. No quiero dejar pasar una inquietud que tú manifestabas antes de empezar el programa. Hay varios temas nacionales dando vuelta naturalmente, pero hay uno, yo diría uno y medio, después te agrego el medio, que te inquietaba, que tiene que ver con lo que pasó en las elecciones francesas. Sí. Con lo que yo veo, tú tienes algunas dudas como una segura reelección en razón del resultado de esta primera vuelta de Emmanuel Macron en 14 días más, el domingo 20 y algo creo que es de abril, 24. Es muy corta, son 15 días. 15 días, nosotros tenemos un mes entre primera y segunda más o menos, ellos tienen 15 días. Ya son 15 días. Y otra cosa, Juan José, déjame, es que Dale, a diferencia de nosotros que tenemos casi 2 meses de transición, ellos casi inmediatamente, el presidente sale del Palacio del Elíseo y le entrega, o sea, casi un desalojo, pero en un sentido real del término. Eso es un dato. Pero ¿cómo leíste los resultados, Pato? Porque hay ahí una cuestión, déjame marcarte, muy sorprendente, que tiene que ver con algo que no es solamente propio de Francia, sino que en general del sistema de partidos en Occidente, que es la muerte o el deterioro intenso de los partidos tradicionales. Y en el caso de Francia ayer se registró el deterioro, además, muy rápido del partido de la centro-derecha tradicional, el Partido Republicano francés, que fue gobierno en Francia muchas veces, que tuvo hasta la elección del 2017, si no me equivoco, casi un 20% de los votos, y ahora saca marginalmente menos de un 5%. Vale decir que afuera del sistema de partido, sin financiamiento público, pero más que eso todavía, y lo más sorprendente, el Partido Socialista francés, el de Mitterrand, tiene menos del 2%. El de François y queda Hollande, absolutamente fuera. que gobernó antes de Emmanuel Macron, o sea, queda fuera. Y el Partido Comunista Sí. fue un desastre. Tú tienes que considerar que los 3 partidos comunistas más importantes de Occidente eran el Partido Comunista francés, Partido Comunista Italiano y después venía el Partido Comunista Chileno, que eran los 3 partidos comunistas en Occidente más relevantes a nivel de fuerza electoral. O sea, la primera cosa que vemos es un desplome, como tú lo señalas muy bien, de los partidos tradicionales y que no responde a un escenario francés. Yo creo que nosotros, nuestra última elección fue también un desplome en los partidos tradicionales. O sea, los partidos tradicionales, claro, lograron sobrevivir en el Parlamento y eso hay que reconocerlo, pero en términos del peso real de los partidos y la legitimidad de partidos como la Democracia Cristiana, como el mismo Renovación Nacional, partidos de largas tradiciones, digamos, yo diría que ahí el que salió mejor parado fue el Partido Socialista, si uno lo compara con las elecciones francesas, pero la debacle y el solo hecho que hayamos tenido 2 candidatos como Boric y Kass en la segunda vuelta te refleja un escenario similar, a pesar que representan cosas distintas, y eso sin lugar a dudas. Emmanuel Macron es un liberal, europeísta, centrista más bien. Sí. Claro, es centrista. Y eso es bien interesante, porque el centrismo en Chile como que se ha perdido o no ha surgido como una propuesta
como constructiva. El centrismo solamente se ha presentado en Chile como moderación frente a los otros. Entonces, cuando se presenta como moderación frente a los otros, pasa a ser irrelevante. En cambio, Macron fue capaz de, con Francia en marcha, darle un sentido. Ahora, ¿por qué yo te decía esa aprensión que yo tengo? A mí me gusta mucho Emmanuel Macron y yo lo digo claramente, pero yo veo que acá Le Pen tiene posibilidades de ganar. Yo les veo pocas, Dale. Yo creo que es poca, pero te voy a decir las razones. Ya, dale, por favor. Una cosa, sí. Ha penetrado el discurso de Le Pen muchísimo a los sectores que votan por la ultraizquierda. Hay que ver que el que salió tercero es Mélenchon, que es de la Francia insumisa, como la ultraizquierda. De origen socialista él, pero claro, es pero representa la ultraizquierda, representa la izquierda más dura, tradicional, que era el Partido Socialista, virtualmente desaparece. Entonces, lo representó la alcaldesa de París, al PS tradicional francés. Claro, para Ana Hidalgo, que representó y sin embargo tuvo un resultado muy pésimo, no malo, pésimo. Entonces, ¿quién va a liderar la ultraizquierda? Va a ser justamente Mélenchon o la Francia insumisa. Eso es lo que cabría esperar en las elecciones legislativas. Hay que pensar que no había elección parlamentaria en esta primera vuelta. Eso o sea, va a haber que ver si esto en Francia es al revés que nosotros. Claro. Y es una buena fórmula para cambiarla, porque yo creo que sería bueno que no en la primera vuelta se elijan los parlamentarios. Pero bueno, eso es otro punto. Solamente para concluir, ¿por qué veo yo? Primero, la diferencia fue de 3 puntos, algo así, entre Macron, fue un poco más, 1,5 millones de votos, ¿no? Ya. Sí, como 4 o 5 puntos. Hay un candidato, Eric Semyon, que aparece, y era un candidato muy de ultraderecha, incluso más ultraderechista que Le Pen. 7 puntos. Claro. Y sacó su buena cantidad de votos, no como para superar y yo pienso que hay un nivel de penetración importante porque el discurso de Marine Le Pen fue mucho más que a salirse de la Unión Europea, ni siquiera mencionó eso, a la pérdida del poder adquisitivo de los franceses, a la situación económica, a frenar la inmigración. Tiene 4 ejes, que son seguridad interna, seguridad ciudadana, digamos, anti-migración, identidad francesa y el tema que tú dices, que yo creo que es fundamental, que tiene que ver con la recuperación de la capacidad económica de los franceses. Eso, porque piensa tú que Macron ha tenido un liderazgo muy potente, particularmente desde que parte del tema ucraniano y de la invasión rusa a nivel europeo. Bueno, pero la gente en todas las elecciones vota por su sentimiento, por sus preocupaciones propias, internas. A pesar que yo soy internacionalista, yo reconozco que a la hora de los votos la gente tiende a votar, a pesar que la guerra de Ucrania está muy cerca en Francia, pero igual la gente tiende a votar por situaciones inmediatas, entre ellas te diría la parte económica. Sí, yo creo como tú, lo que sí, sacando cuenta... Marine Le Pen. Pero sacando cuentas electorales, uno dice, claro, el otro candidato de derecha, más de ultraderecha que Le Pen, saca el 7%, con eso sumado Le Pen supera al 30% aproximadamente. Sí. Lo que yo creo que complica mucho a las posibilidades de Le Pen es el 21-22 que saca prácticamente Jean-Luc Mélenchon, que es un candidato, como dices tú, de la izquierda más ruda, más radical, pese a lo cual en las encuestas previa a esta primera vuelta se declaraban un 25% de sus potenciales electores en primera vuelta como que iban a eventualmente votar por Le Pen en la segunda, cosa que es muy curiosa, ¿no es verdad? Pero ¿qué ha pasado? En Chile ha pasado. Electores de Marco Enrique Dominami votaron por Piñera en segunda vuelta en la elección que los involucró, por ejemplo, por ponerte un ejemplo no tan lejano en el tiempo nuestro. Sin embargo, Mélenchon se la va a jugar por Macron. Y yo no tengo ninguna duda. Fíjate que en el cierre de elección de anoche, saliendo tercero, a no tantos votos ni distancia porcentual de Le Pen, Mélenchon dice, ni un solo voto para Le Pen, ni un solo voto para la ultraderecha. Lo repite 3 veces y refrenda esto. ¿Quedó claro? Pregunta y agradece. Dice, no, sí. Vale decir, ese capital de Mélenchon, que es 21-22%, va a intentar positivamente endosárselo
a Macron, que ya tiene una ventaja de 4 o 5 puntos sobre Le Pen, lo que hace, tengo la impresión yo, Pato, salvo que cambie radicalmente mucho el escenario, una elección con capacidad, muy, no fácil, y Macron lo ha dicho, no está nada decidido, ha dicho, pero relativamente predecible. Es que ese es el punto en que yo voy, es que la elección del 2017 se sabía que fue frente la misma. Sí. Claro, fue Le Pen, Macron. Sí. Todos iban a estar con Macron por una razón obvia de construir un círculo de hierro para impedir el triunfo de Le Pen. Ahora yo creo que Le Pen ha hecho un buen trabajo de centrar al partido, le permitió la existencia de Semyon, aparecer ella como más de centro y moderada que el candidato de ultraderecha, y ha tenido una política, porque acuérdate que antes planteaba incluso salirse de la Unión Europea a un Frexit, entonces sí, de que Francia se saliera de la Unión Europea. Bueno, hasta ahora no ha mencionado nada de eso, ha insistido en el tema de la identidad y el sistema y el punto básico del poder adquisitivo de los franceses, que lo han perdido, que eso es clave. Súmale que Macron ha tenido movimientos sociales muy fuertes, como el tema de los chalecos amarillos, y eso ha tendido por lo menos a posicionarlo como un candidato de élite. Y Marine Le Pen ha tratado de posicionarse, y donde sacó fuertes votaciones fue justamente en los sectores más obreros, de empresarios, sectores rurales, etc. Entonces, ahí, de alguna manera, hay vasos comunicantes que pueden generar una sorpresa. Y yo estoy de acuerdo con Macron cuando dice, este está abierto, esto puede pasar cualquier cosa, no hay que confiarse, porque estamos en un escenario distinto al 2017. Sí, no, y cortito, el segundo tema chico que te quería plantear tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador en México, que este fin de semana protagonizó este famoso plebiscito revocatorio que tienen los mexicanos, que es de reciente invento en esa democracia. Pero es un invento. Y lo quería citar porque es el típico caso de ganar perdiendo. Sí. Sí o no, no sé si tú estás de acuerdo, pero... Totalmente, por favor, sigue nomás, porque es tal cual. Además ganó por una abrumadora mayoría, 90 y tantos % de los votos. Una locura. Sin embargo, ese plebiscito establecía que para ser vinculante tenía que votar al menos el 40% de la población. Y votó el 18, el 19%. Para decir, el resultado de ese plebiscito no es vinculante. ¿Y por qué votó tan poca gente? Y aquí es donde pierde Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Porque la oposición a AMLO fue la que llamó a no votar. A no hacer el juego a AMLO. Y esa, no te quiero decir que toda la abstención sea en razón del llamado de la oposición a López Obrador, pero una parte relevante sí. Vale decir, hay muchos mexicanos que simple y llanamente no quiso adherir a AMLO, al presidente, y no fue a votar. Entonces es una manera de ganar abrumadoramente, pero primero, no es vinculante el resultado porque votaron muy poco, y segundo, votaron muy pocos porque la oposición fue más fuerte que AMLO en la convocatoria. Y te agrego un solo punto. Fíjate tú que las encuestas dicen que AMLO tiene un 68% de aprobación. Entonces, ese 68% de aprobación, con un liderazgo que en su época, cuando él llega al poder, fue muy carismático, quiere decir que el carisma se perdió y que si fue la oposición la que logró no movilizar para que fueran a votar, entonces realmente el desgaste, o sea, ganó perdiendo, como tú dices muy bien. Sí. Ganó perdiendo, sí, porque era totalmente innecesario. Primero, este revocatorio fue un invento de él para como ganar más liderazgo. Y yo creo que al final lo terminó perdiendo. Además, es muy curiosa la interpretación que uno puede hacer del punto de vista lógico. Bueno, si votó tan poca gente y no es vinculante el resultado, entonces no está refrendado el mandato de López Obrador, digamos. Pero que no se necesitaba ese revocatorio. No, por supuesto, pero a lo que voy, es tan lesa la figura. Es como un invento. Es un invento. Entonces, no cambia nada. Ese es el tema. No es vinculante, pero él tiene un mandato de 6 años. Entonces... Sí, pues le quedan 3. Le quedan 3, lamentablemente, diría yo. Es un personaje bien... muy autoritario, muy especial.
Sí. Sí, es como... Sí. Oiga, don Pato, la presencia de don José ahí... Ya podemos conversar un poco más sobre eso. Oye, la presencia de don José es muy sintomática, así que... Totalitaria también, ¿no? Es totalitaria, exactamente. Don Pato, nos reencontramos. Un Ya, gran pues. abrazo. Un abrazo, José, que estés bien. Chao. Chao, que lo pasen bien todo. Chao, chao.